La capitana Elara Miles estaba de pie en el puente del Endurance, mirando hacia afuera. Una interminable extensión de estrellas. Estaba sola. Su tripulación estaba ocupada con sus tareas, pero ella. Sus pensamientos estaban en otra parte. Ella siempre soñaba con explorar los rincones más profundos de la galaxia, y hoy ella estaba más cerca, más que nunca para descubrir algo extraordinario. Los escáneres de largo alcance. Había captado una señal débil de un planeta desconocido en los confines más remotos del espacio. No era mucho, apenas un tenue, un susurro entre las estrellas, pero era lo suficiente como para llamar la atención de Elara. Como exploradora experimentada, había visto muchas cosas extrañas, pero algo en esto. La señal se sentía diferente. Capitán, estamos acercándose al planeta, gritó el teniente Tanner, un joven oficial con una mente aguda y un ingenio rápido. Él era monitoreando los sistemas del barco desde su estación y había estado siguiendo la señal durante horas. Su voz hizo que Elara se desmayara. Sus pensamientos. Entendido, respondió Elara. Se enderezó en su silla, ajustándose el uniforme. Preparar el transbordador. Quiero un equipo en la superficie. Inmediatamente. El Endurance era elegante. Buque de exploración bien equipado diseñado para resistir los entornos más hostiles. Fue construido para viajes largos y profundos. Misiones espaciales, y esta misión no lo era. Diferente. Mientras el barco se acercaba lentamente. El planeta, la tripulación pudo ver que la superficie estaba cubierta de lo que parecía ser ruinas, grandes estructuras derruidas que parecía antiquísimo. Era como si el tiempo mismo había olvidado este lugar. Mira a eso, dijo Tanner, con la voz llena con asombro. Esto no se parece a nada. Planeta que ya hemos visto antes. Ahara sintió. Su curiosidad se agudizó. Poner rumbo a la superficie. Tomaré el transbordador hacia abajo. Yo misma. Unos instantes después, Elara y un pequeño equipo de exploradores estaba en su hasta la superficie del planeta. Como el transbordador descendió a través de la atmósfera, la tripulación podía ver más claramente. La superficie del planeta estaba salpicada con extrañas estructuras alienígenas, algunas imponentes y majestuosos, otros rotos y medio hundido en el suelo. No había señales de vida, ni animales, ni plantas. Simplemente ruinas que se extienden por kilómetros. El transbordador aterrizó suavemente en una amplia zona. Despejando el camino, Elara abrió la escotilla. Al salir a pisar la tierra del planeta, el aire era tenue pero respirable. Ella tomó una respiración profunda, sus botas crujiendo sobre el suelo. Polvo bajo sus pies. Era inquietantemente silencioso, como si el planeta mismo estuviera conteniendo la respiración. El equipo se dispersó, escaneando la zona. ¿Qué estamos buscando? ¿Para qué? Preguntó el capitán al doctor Malin, el arqueóloga del barco. Estaba fascinada por la historia de lo perdido hace mucho tiempo. Civilizaciones y había dedicado su carrera estudiando antiguas culturas alienígenas. Estamos buscando respuestas, respondió Elara. Algo no me cuadra. Este lugar es como si hubiera sido olvidados, abandonados. ¿Pero por qué? Se adentraron más en las ruinas. Ellos descubrieron más pistas. Extrañas tallas. Estaban grabados en las paredes de estructuras, símbolos que ninguna de la tripulación pudo reconocerlos. Parecían ser una mezcla de fórmulas matemáticas y formas geométricas, y parecen palpitar débilmente con una energía que nadie podía. Explícate. Estas tallas son diferentes. Todo lo que he visto, dijo el doctor Min, estudiándolos detenidamente. Esto, civilización,
Quienesquiera que fueran, ellos eran increíblemente avanzados. Ara asintió. Su mente daba vueltas. ¿Pero por qué haría algo así? Las civilizaciones avanzadas dejaron todo esto atrás. ¿Detrás? El equipo continuó explorando. Pero las respuestas seguían siendo esquivas. Se adentraron más en el corazón del ruinas, se toparon con una gran plaza circular. Edificio. Su entrada estaba bloqueada por escombros caídos, pero parecía ser importante, diferente del otro. Estructuras que habían visto hasta entonces. El Ara ordenó al equipo que retirara los escombros. Y después de varias horas de duro trabajo, la entrada quedó al descubierto. La puerta estaba pesado, hecho de un material que brillaba débilmente en la penumbra. Parecía que podría haber estado hecho de metal o piedra, pero era diferente. Cualquier cosa con la que se hubieran topado. Consigue. Lista, dijo a Ara con voz tranquila, pero llenos de expectación. Veamos qué hay dentro. Mientras la puerta se abrió lentamente con un crujido, y un zumbido bajo llenó el aire. Era el mismo sonido que tenían. Oyeron en sus escáneres un débil pulso rítmico. La habitación interior era vasto, y en su centro se alzaba un pedestal, sobre la cual se encontraba un pequeño dispositivo que brillaba con una suave luz azul. Era precioso, casi hipnotizante. Eso es, dijo el doctor. Dijo Melon, con voz llena de asombro. Esa es la fuente de la señal. El Ara dio un paso al frente con cautela. Ella podía. Siento una extraña atracción, una sensación de urgencia. Eso le aceleró el corazón. Sea lo que sea esto. El dispositivo había estado esperando aquí mucho tiempo. Pero, ¿quién lo había dejado y por qué? Antes de que pudiera tocarlo, un crujido interrumpió el silencio. La señal, antes débil y distante, ahora se está volviendo más fuerte. El dispositivo comenzó a tararear más fuerte, y las paredes de la habitación parecía vibrar. El equipo intercambió miradas nerviosas. Tenemos que irnos. Tanner dijo, con voz aguda. Preocupación. Esto no me da buena espina. Pero, el Ara no se movió. Se quedó mirando al dispositivo, al detectar que era más de un simple artefacto. Era un mensaje, algo dejado atrás por él. Civilización que una vez llamó a esto planeta hogar. Y ella, junto con la tripulación estaba a punto de descubrir la verdad sobre lo que les había sucedido. Los días que siguieron su descubrimiento en lo extraño. Planetas desolados estaban llenos de más preguntas que respuestas. Capitana El Ara. Miles y su equipo no pudieron ignorar el extraño dispositivo que han encontrado en el edificio circular. Era diferente. Cualquier cosa con la que se hubieran topado alguna vez. Y había estado esperando al abandonado planeta durante incontables años. Sin embargo, ellos no pude descifrar su propósito. Después, asegurar el dispositivo de nuevo en él. Endurance, Ara decidió que era hora de aprende más. Las señales que habían sido. El seguimiento se estaba volviendo más claro, más urgente, casi como si el planeta mismo estaba viva. Su primera prioridad era entender qué le sucedió al una civilización que una vez prosperó aquí. El doctor Melin estaba inmerso en la investigación, vertiendo sobre los antiguos textos y grabados que ellos había descubierto en las ruinas. El lenguaje era complejo, pero ella logró descifrar algunas palabras y frases. Esto es increíble, dijo una noche en la sala de mando del barco. Estas marcas. Contar una historia, la historia de un pueblo. Yo creo que se llamaban Alfairi. El Ara se inclinó, escrutando él. Traducción. El Alairi. ¿Qué sucedió? ¿Para ellos? El doctor Malin vaciló. No lo es. Está completamente claro, pero por lo que puedo. En conjunto,
Los Ali fueron en su día un pueblo avanzado. Civilización, pacífica, inteligente y increíblemente capaces. Su tecnología era mucho más allá de todo lo que tenemos hoy. Parece que ellos también eran bastante espiritual, con una profunda comprensión de el universo y sus misterios. El Ara alzó una ceja. Entonces, ¿por qué esto? ¿Planeta abandonado? ¿Por qué lo dejaron todo? ¿Esto detrás? El doctor Malin frunció el ceño, trazando con la mirada sus dedos sobre las tallas. Es casi como si hubieran sido abandonados por todos los que conocían. Las señales apuntan a un tiempo de gran traición. Ellos fueron una vez parte de una alianza galáctica, pero algo sucedió. Hubo una guerra, que no empezaron, sino uno que destruyó su mundo. El Ara se recostó, atónitos. ¿Una guerra? ¿Pero contra quién? No lo sabemos. ¿Lo sabes todavía?, respondió la doctora Mellon con voz lleno de una mezcla de tristeza y curiosidad. Todos los registros son vagos, pero lo que está claro es que se quedaron detrás cada civilización galáctica. Civilizaciones que una vez estuvieron aliadas con mucho más viejos y más fuertes que cuando se convirtieron. Les daban la espalda. Era como si estuvieran abandonados en su momento de necesidad. El Ara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había visto la traición antes, incluso la había sentido. Lo sintió en su propia vida, pero nada más comparado con lo que había sufrido el Alter. Una raza tan avanzada, tan llena de promesas. Abandonados a su suerte en su planeta natal. Durante las próximas semanas, la resistencia. La tripulación continuó estudiando las ruinas y los objetos que habían coleccionado. Cuanto más descubrían, más comprendió la tragedia de Alter. Caída. El pueblo que una vez fue orgulloso había sido traicionados por sus supuestos aliados. Su tecnología destruida en un conflicto devastador. Con su hogar. El mundo se hizo añicos. El superviviente Ali había se han visto obligados a replegarse a las sombras, escondiéndose de la misma galaxia que había. Una vez los llamé amigos. Pero había otra cosa que no cuadraba. A pesar de la pérdida de su planeta y de la traición de sus aliados, los Alfairi, había dejado tras de sí algo más que ruinas. Habían dejado un legado. Cuanto más el Ara lo pensó, cuanto más lo pensaba, me di cuenta de que el planeta era más que solo un cementerio. Era un mensaje. La tripulación del Endurance excavó más profundo. Entre las ruinas, comenzaron a descubrir extrañas cámaras ocultas. Dentro de estas, las cámaras contenían más dispositivos, más piezas de tecnología que insinuaba una mayor propósito. El Alfairi no solo había sido avanzados, habían estado al borde de algo extraordinario. La tecnología, lo que habían creado, parecía estirarse más allá del ámbito material, conectando con algo mucho más poderoso, algo que nadie jamás había comprendido del todo. Una tarde, mientras el Ara estaba sentada en su cuartos mirando la extensión estrellada, a través de la mirilla, ella recibió un mensaje del Dr. Mullen. Era un gran avance. Creo que lo he resuelto. El Dr. Malin dijo con entusiasmo por el comunicador. Los Alter no eran solo tecnológicamente avanzados. Tenían una conexión única al universo mismo. Algo que nosotros ni siquiera lo entiendo del todo. Eran trabajando en el aprovechamiento de la energía de estrellas, usándolo para alimentar sus civilización. Pero algo salió mal. Los ojos de Aar se abrieron de par en par. ¿Qué quieres decir? La guerra, continuó el Dr. Mellon, no fue un simple conflicto político. Fue un conflicto por esta misma energía. Los enemigos de Alar temían lo que eran convirtiéndose. Temía que los Alfair, el control sobre la energía del universo, los hacen demasiado poderosos. Por eso, ellos atacaron, destruyeron sus
La tecnología aplastó a su pueblo, y los dejó morir. Aar guardó silencio durante un rato. Un largo momento. Y por eso están. Se fueron. ¿Por qué? Fueron abandonados. Pero ellos no se rindieron, ¿verdad? No, doctor. Melon respondió, no lo hicieron. Hay registros de la Alia intentando activar algo. Algo enterrado. En lo más profundo de su mundo natal. Algo que potencialmente podrían restaurar sus poder y darles la capacidad de ascender. De nuevo, el Ara sintió un destello de esperanza. Así que, no han desaparecido del todo. Hay una posibilidad de que pudieran regresar. Doctor. La voz de Malin estaba llena de emoción. Sí, todavía hay esperanza, pero no va a ser fácil. Sea lo que sea. Aluri intentaba hacerlo, dejó pistas. Detrás. Si podemos encontrar esas pistas, nosotros podría ayudarles a reconstruir. El Ara se puso de pie, con un sentido de propósito. Surgirá en su interior. Entonces, hagámoslo. Ayudémosles a reconstruir. No lo permitiremos. Que fueran olvidados. Con eso, el Ara lo supo. Lo que tenía que hacer. El Alfairi había sido abandonado, traicionado por él mismo. Civilizaciones en las que habían confiado. Pero ahora, la humanidad los había encontrado, y esta vez, no se les dejaría desvanecerse en historia. La decisión estaba tomada. La capitana Elara Miles había prometido ayudar. Los Alfairi, una raza abandonada por el resto de la galaxia, y ella tenía la intención de cumplan esa promesa. Con su antiguo tecnología y profunda conexión con la universo, el Alfairi tenía tanto potencial, pero habían sido traicionados y abandonado por todos los demás. Civilización. Ahora dependía de la tripulación, del Endurance y los humanos para ayudar. Los puso de pie de nuevo. Aara conocía el camino. Lo que estaba por venir no sería fácil. La galaxia era una lugar vasto y complicado lleno de facciones que tenían sus propios intereses. Ayudar a los Aluri podría no solo ponerla en peligro, tripulación en peligro, pero también amenazaba a el orden establecido de la galaxia. Pero ella también sabía una cosa, la humanidad no se acobardaba. Lejos de los caminos difíciles. Endurance no era solo un barco de exploradores. Era un símbolo de esperanza para aquellos que se habían quedado atrás. Como pasaron los días, el Ara y su equipo trabajaron, estudiando incansablemente las ruinas y las dispositivos antiguos dejados atrás por los Aleri. Dr. Melin estaba progresando. Con las traducciones y el resto el equipo estaba trabajando en la comprensión. Las fuentes de energía que habían alimentado otra civilización. Cuanto más aprendían, más claro se volvía. Resultó que los Ali no eran solo otra especie extinta. Tenían la potencial para remodelar la galaxia. Pero para ello, necesitaban ayuda. Y esa ayuda tendría que venir de alguien dispuesto. Desafiar el statu quo. La tripulación el Endurance sabía que tenía que hacerlo. Contacto con los restantes del Alfair. Líderes. Era imposible predecir cómo los supervivientes reaccionarían. Al fin y al cabo, ellos habían sido traicionados por todas las razas que habían. Una vez en quien se confió. Era posible que Aleri vería la oferta de ayuda de la humanidad como una trampa o un engaño. Pero el Ara era decididos a intentarlo. Una mañana, cuando la tripulación se reunió en la sala de mando, Dr. Malin trajo buenas noticias. He hecho contacto con uno de los supervivientes. Ancianos, dijo. Su nombre es Lyra. Es una de las últimas de su pueblo. Y ella ha aceptado reunirse con nosotros. Ara se puso de pie, sintiendo una oleada de emoción. ¿Dónde nos encontramos? En el corazón de ruinas, explicó el Dr. Malin. Hay un santuario oculto en lo profundo.
Las montañas del planeta. Es donde otros líderes se reunieron en una ocasión, y el LRA cree que es el lugar más seguro para nosotros. Se encontraron. Ahara sintió, con la mente a 1000 por hora. Posibilidades. Manos a la obra. Entonces, prepara un lanzadera. Bueno, vamos a encontrarnos con ella. Nosotros mismos. El viaje a lo oculto. El santuario no fue fácil de conseguir. Las montañas del planeta eran vastas y terreno accidentado y lleno de peligros. Y antiguas trampas colocadas hace mucho tiempo por los Alair para proteger sus lugares sagrados. Pero la tripulación de Elar estaba bien preparada. Recorrieron los senderos rocosos usando sus conocimiento de la tecnología de Alfair para abrir las antiguas puertas que conducían a el corazón del santuario. Cuando ellos finalmente llegaron y fueron recibidos por LRA, una figura alta y grácil cuya sus ojos parecían reflejar el peso de su historia del pueblo. Su piel era suave, de un tono plateado, y sus rasgos eran a la vez extraña y familiar. A pesar de ella, la caída de la gente, había una fuerza en su presencia inspiraba respeto. Sois humanos, dijo el Ra con voz suave pero firme. Ustedes son los que nos encontraron. El Ara dio un paso al frente, extendiendo la mano en señal de saludo. Encontramos a ustedes porque queremos ayudarlos, dijo. Hemos visto lo que era tu gente. De lo que eres capaz. Hemos visto el potencial que tienes. Todavía lo tenemos. Queremos trabajar juntos para reconstruir lo que se perdió. Expresión del Ra se suavizó, pero aún existían dudas en sus ojos. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Nosotros fueron abandonados por todos los demás. Civilización. ¿Por qué los humanos de toda la civilización? ¿Las razas quieren ayudarnos? La mirada de Elara se mantuvo estable. Porque la humanidad cree en las segundas oportunidades, nosotros creemos. Para ayudar a aquellos que se han quedado detrás. No olvidamos a nuestros aliados. LRA guardó silencio durante un largo rato, con los ojos cerrados, escaneando el rostro de Elara como si intentara determinar si sus palabras eran sinceras. Finalmente, asintió lentamente. Muy bien, confiaré en ti por ahora. Pero debes saber esto. Yo no arriesgaré la supervivencia de mi pueblo con promesas vacías. Y Lara sonrió. No lo hacemos. Hacer promesas vacías. Estamos aquí para ayudar. Tú reconstruyes y nosotros haremos lo que sea necesario. Tomás. Mientras la conversación continuaba, los dos líderes discutieron el futuro de los Aluri. Ra explicó que su gente nunca se habían rendido del todo. Habían sido planificando el regreso a la grandeza, escondido en los rincones más profundos de su planeta, esperando el momento adecuado. Ese momento, la tecnología que tenían, aunque el producto desarrollado seguía intacto, dispersos y olvidados. Y con ello, podrían volver a serlos. Una raza poderosa habían sido en su día. Pero reconstruir no sería fácil. La galaxia había cambiado desde que Alfairi había sido abandonadas, y muchas de las civilizaciones que les habían dado la espalda seguía en el poder. Tanto el LRA como el ARA lo sabían, que su alianza atraería a la atención de estas poderosas facciones. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien intentó detenerlos. Aún así, Arya permaneció. Resueltos. Afrontaremos lo que venga. Juntas, dijo. No somos solo ayudándote a reconstruir tu civilización. Estamos construyendo un futuro donde todos, sin importar su pasado, tiene la oportunidad de prosperar. Los ojos de LRA brillaron suavemente, una señal de una esperanza que comenzaba a despertar en su interior. Quizás tengas razón. Quizás esto sea el comienzo de algo nuevo. Con su alianza quedó sellada, los dos líderes dirigieron su atención a la tarea.
Adelante. Despertando lo olvidado de Aler. Tecnología, asegurando su lugar en la galaxia y preparándonos para lo que sea. Podría surgir oposición. Era una tarea monumental, pero con la humanidad. Con ayuda, Alair tuvo la oportunidad de ascender. Una vez más. La alianza entre los humanos. Y la alianza se había formado. Con la capitana Elara Miles y su tripulación por. De su lado, Leura, la última líder de. Ali sintió una chispa de esperanza que ella tenía. No se había sentido en siglos. Juntos, ellos. Restauraría lo que se había perdido. Reconstruir una civilización que una vez tuvo. Ha sido el orgullo de la galaxia, y toma. De vuelta lo que les pertenecía por derecho. El trabajo que les esperaba era desalentador. Los Alfar. La tecnología estaba dispersa por todo el mundo. Ruinas de sus otrora grandes ciudades, ocultas. En lo profundo de las bóvedas subterráneas y santuarios remotos. Algunos dispositivos eran. Otros habían quedado intactos, mientras que otros habían sufrido daños irreparables. Reparación, y otros quedaron completamente. Se han ido. Sus secretos se perdieron en el tiempo. Pero, Elara y su equipo estaban decididos a ayuda. Durante las próximas semanas, Endurance fue propuesto nuevamente para él. Misión. Ya no era solo una barco de exploración. Ahora era un centro de operaciones para la reconstrucción de civilización Alfairi. La tripulación trabajaba incansablemente, dividiendo su tiempo entre reunir recursos, estudiar textos antiguos y exploración de las ruinas. En la superficie del planeta. Con el paso de los días, se hicieron más cercanos a desbloquear todo el potencial de la tecnología olvidada de Alair. Dr. Melin había logrado avances significativos en comprender las antiguas escrituras de Jo. Detrás del Alairi. Descubrí más detalles sobre la energía. Habían aprovechado una energía que podía adentrarse en la esencia misma de universo. Era esta energía la que convirtió al Alfairi en uno de los más civilizaciones avanzadas de la galaxia. Y era esta energía la que podía ayudar. Que se levanten de nuevo. Ara sabía que ellos no podían hacerlo solos. Necesitaban aliados, aquellos que apoyarían el regreso de Alter al poder. La galaxia estaba vastas y numerosas facciones aún se recuerdan. La caída de Alter. Algunos de estos. Las facciones eran demasiado poderosas para ignorarlas y podrían ver el ascenso de Alter como un amenaza a sus propios intereses. Pero Elara estaba decidido a correr ese riesgo. La humanidad siempre había defendido lo que tenía razón, sin importar el costo. Un día, mientras Ara y LRA discutían sobre sus planes, llegó una señal de oficial de comunicaciones del barco. Era un mensaje urgente de una estrella cercana. Sistema. Capitán, tiene que ver esto. El teniente Tanner dijo, con la voz llena de con urgencia. Es una transmisión de el Consejo Galáctico. El corazón de Ar se encogió. El Consejo Galáctico era el órgano de gobierno. Cuerpo de la galaxia, compuesto de representantes de todos los principales civilizaciones. Su trabajo era mantener el orden y la paz. Pero Elara sabía que sus decisiones no siempre fueron justo. En el pasado, el Alfairi había sido abandonado por el mismo consejo que ahora envió este mensaje. Ella se dirigió hacia allí, hasta el puente donde el teniente Tanner ya estaba trabajando para descifrar el mensaje. La pantalla parpadeó y apareció un rostro familiar. Un representante del consejo, un extraterrestre alto con piel verde y rasgos afilados. Capitán, Elara Miles, comenzó la representante. Estamos al tanto de sus actividades en el planeta Alterra. Has estado trabajando con la gente de Alfairi, ayudándoles reconstruir su civilización. Esto no es aceptable.
Los Alfairi eran, una vez parte de nuestra alianza, pero su traición al Consejo durante la guerra no ha sido olvidada. El Ara. Las manos se apretaron alrededor del borde del consola. Ella lo había previsto. Ella había. Sabían que el regreso de Alter no lo haría. Pasarían desapercibidos. El ayuntamiento los vería como una amenaza, y el representante. Sus palabras solo confirmaron sus sospechas. Nosotros. Exijo que cesen todas las operaciones en Altera inmediatamente, dijo el representante. Continuó, con voz fría y autoritario. El incumplimiento darían lugar a graves consecuencias. Ela se irguió, su resolución fortaleciéndose. Los Aluri no son una amenaza, dijo, con firmeza. Son supervivientes igual que nos han traicionado y ahora ellos. Tenemos la oportunidad de reconstruirnos. No la tenemos. Los abandonaron. Los representantes. Entrecerró los ojos. Subestimas el peligro que representan, capitán. La galaxia. No olvida a sus enemigos, y el tiempo de Alter ha pasado. Nosotros no lo haremos. Permitirte deshacer la paz que tenemos. Trabajó arduamente para mantenerlo. Con una aguda movimiento, la imagen de los representantes desapareció, dejando solo el zumbido silencioso de los sistemas de la nave. La mente de Ar trabajaba a toda velocidad. El Consejo no cedería fácilmente. Y su advertencia era una clara amenaza. Sí, no detuvieron su trabajo. El Endurance y su tripulación podrían enfrentarse a graves consecuencias. Consecuencias. LRA entró en la habitación, ella. Su expresión era tranquila, pero llena de preocupación. Capitán, ¿qué dijeron? Aar tomó una. Respiró hondo y se giró para mirarla. Nos están amenazando, Lyra. Quieren que dejemos de ayudarte o te tomarán. Acción. El Consejo Galáctico no. Quieren que Alfairi resurja. Lea. Los ojos plateados brillaron con determinación. Entonces nos alzaremos en secreto. No tenemos elección. Si queremos sobrevivir, debemos reconstruir sin su interferencia. Aara sintió, comprendiendo la gravedad de la situación. La situación. El Alfairi había pasado. Siglos escondidos, pero ahora estaban. Que le dieran la oportunidad de regresar. No era una oportunidad que pudieran permitirse perder. No nos detendremos, dijo el Ara con voz potente. Llenos de convicción. Terminaremos lo que comenzamos. Y si el Consejo, cuando venga por nosotros, estaremos preparados. Se tomó una decisión. El Endurance. Continuar su misión, sin importar las circunstancias. Riesgos. Los Alari se reconstruirían, y con la ayuda de la humanidad, se alzarían. Una vez más. Pero lo harían en secreto. Lejos de la atenta mirada de los poderes gobernantes de la galaxia. Fue una decisión audaz. Moverse, pero Ela sabía que era la única opción. Una que pudieran fabricar. El futuro de Alair. Y el futuro de la galaxia dependía de eso. La tensión entre los humanos y el Consejo Galáctico siguió ascendiendo. Tras la advertencia del Consejo, la capitana Aramiles sabía que ellos eran caminando sobre la cuerda floja. La resistencia y su tripulación había ayudado a los Aluri a comenzar su camino hacia la recuperación, pero ellos podía sentir los ojos de la galaxia. Los observaban. Habían hecho lo que ellos prometido, pero el camino por delante era incierto y peligroso. Lera, el líder de Alfairi había elegido tomar su esfuerzos de reconstrucción bajo tierra, literal y figurativamente. El último, restos de las antiguas ciudades de Alfair, estaban ocultos bajo la superficie del planeta, en profundas cuevas y túneles que se extendían kilómetros a la redonda. Las ruinas de su otrora grandioso imperio. La civilización era ahora un santuario secreto, donde pudieran trabajar sin miedo. Detección. Ara sabía que si la galáctica
El consejo se enteró del secreto de los Alair. Fortaleza, no dudarían en enviar fuerzas para destruirlo. En él, en la superficie, el planeta parecía tranquilo, desolado. Aún así, pero bajo tierra, el Ayur. Estaban trabajando duro para revivir sus tecnología olvidada. Habían encontrado una fuente de energía en las profundidades del planeta, que si se aprovecharan podrían hacer una civilización mucho más fuerte que antes. La energía era poderosa, capaz de abasteciendo de energía a ciudades enteras, y podría ser la clave para restaurar el Altera su gloria pasada. Pero la energía vino con una coste. Su uso podría ser peligroso, incluso mortal si no se maneja correctamente. El doctor Melanin, quien se había convertido en uno de los más confiables miembros de la tripulación, habían estado trabajando con Leera y los ingenieros de Alfairi para desarrollar una forma segura de aprovechar el energía. No fue fácil. La tecnología había sido diseñada para otra época, y gran parte de ella había sido dañados o destruidos en la guerra que habían destrozó su mundo. Pero Malin era decidido a triunfar, y poco a poco, estaban progresando. El Ara pasaba sus días en constante comunicación con Lyra y la tripulación, ayudando coordinar sus esfuerzos y asegurar que la reconstrucción transcurrió sin problemas. Ella sabía que el tiempo se agotaba. La amenaza del consejo aún pendía sobre ellos, como una sombra, y no podían permitirse esperar demasiado antes de activar el poder oculto de Alter. Pero incluso mientras ellos trabajaba incansablemente, el Ara tenía un presentimiento que algo no estaba del todo bien. Por la noche, mientras la tripulación se reunía para una reunión en la sala de reuniones del barco, Ara no podía sacudirse la sensación de que los estaban vigilando. Los Alfairi se han escondido también, hasta ahora, bajo tierra. Sin embargo, los instintos de Elara le decían ella que el consejo ya se estaba moviendo contra ellos. Se inclinó hacia adelante, su voz baja pero firme. He estado pensando. Ara comenzó, echando un vistazo a su tripulación. El ayuntamiento no nos deja reconstruir. Alar en paz. Estamos demasiado cerca de sus enemigos, demasiado cerca de descubrir la verdad sobre lo que sucedió con todos ellos. Hace años. La doctora Malin asintió, con la cara tenso de preocupación. Tienes razón, capitán. Van a querer detenerse. Nosotros. La energía que intentamos aprovechar. Si cae en malas manos, podría cambiarlo todo. Ya lo hemos hecho. El teniente Tanner ha visto su advertencia. Dijo, si nos están vigilando, no. Pasará mucho tiempo antes de que intenten cerrarnos. Ara se recostó en su silla, pensando detenidamente. Hemos llegado hasta aquí, lejos, y no podemos parar ahora. El Alfairi. Necesitamos esta oportunidad para reconstruir, pero necesitamos para asegurarnos de que estamos listos para lo que venga después. Fue entonces cuando una nueva idea se formó en la mente de Aar. Se quedó de pie. De repente, un plan comenzó a tomar forma. Creo que es hora de que adoptemos una forma más. Enfoque activo. Necesitamos reunir más aliados, aquellos que nos ayudarán a proteger los Alari y su futuro. Su tripulación. Intercambiaron miradas. ¿Qué eres? Sugiere, capitán, preguntó el doctor Malin. Su voz denotaba curiosidad. Necesitamos para encontrar a otros que se han quedado atrás. Por la galaxia. Debe haber otros razas, otras personas que han sido abandonados, como los aliados. No podemos hacerlo. Solo esto. Si logramos formar una coalición de los olvidados, podríamos ser una oportunidad contra el Consejo. Teniente. Los ojos de Tanner se abrieron de par en par. Una coalición de los olvidados. Pero,
¿Dónde los encontramos? ¿Comenzar? ¿Quién se uniría a nosotros? Los ojos de Aar. Estábamos llenos de determinación. Empezamos. Al ponernos en contacto, nos comunicamos con cualquiera que haya sufrido bajo él. Regla del consejo. No sabemos quiénes son. Pero siempre hay quienes son. Dispuesto a luchar por algo mejor. Y si logramos unirlos, podríamos tener la fuerza para enfrentarse al consejo. La tripulación asintió, comprendiendo la gravedad de las palabras de Vara. Habían pasado tanto tiempo ayudando a la aliada a reconstruir eso. Nunca habían pensado realmente en qué podría suceder si el consejo interviniera después. Pero ahora sabían lo que tenían que hacer. Hacerlo. Al finalizar la reunión, Elara no pudo evitar recordar su propio pasado cuando la humanidad había estado al borde del abismo. Colapso, abandonado por el resto de Galaxia, y abandonados a luchar por su supervivencia. Había sido la propia de la humanidad. Lucha que les había enseñado el valor de perseverancia y unidad. Ella sabía que, si pudieran resurgir de las cenizas, entonces, así podría ser también para Alairi, y también para cualquiera otros que se habían quedado atrás. El siguiente, por la mañana, la tripulación del Endurance comenzó su trabajo. Enviaron mensajes cifrados. Mensajes a sistemas estelares distantes. Establecer contacto con cualquier civilización o grupo que podría estar dispuesto a mantenerse con ellos. Conocían los riesgos. Si el Consejo Galáctico interceptó su mensajes, podría significar el fin de todo por lo que habían trabajado. Pero Elara creía que tenían que tomar una casualidad. Pasaron las horas, luego los días. No fue hasta el tercer día que ellos recibieron su primera respuesta, un mensaje cifrado. Mensaje de un sistema distante conocido como el alcance de Caldari. El mensaje fue breve. Pero está claro. Estamos vigilando. Nos mantenemos firmes. Contigo. Fue un comienzo. Ara sonrió. Su corazón rebosaba de esperanza. Las sombras del pasado se cernían. Pero, tal vez podrían encontrar la fuerza para contraatacar. Después de todo, la coalición de lo olvidado había comenzado. El primero, el mensaje del alcance de Calari había sido un faro de esperanza. Fue breve, pero confirmó lo que la capitana Elara Miles sabía. Se sospechaba. Había otros que se han quedado atrás, al igual que el Alter. Otros que habían sufrido bajo el dominio del Consejo Galáctico. Ahora, es hora de que se den a conocer y construir una coalición que pueda resistir contra el poder del Consejo. Elara se encontraba en el puente del Endurance, observando las estrellas pasar veloces mientras el barco se dirigió hacia el alcance Caldari. Los Caldari eran un pueblo misterioso, conocidos por su destreza tecnológica y su aislamiento del resto de Galaxia. Habían formado parte de las alianzas del Consejo, pero tenían retirado de los asuntos galácticos hace años, optando por permanecer oculto en los confines de la galaxia. Aar no estaba. No sabían qué esperar cuando llegaran. El Calari había permanecido en silencio durante tanto tiempo, y su mensaje había sido tan críptico. Pero ella sabía que tenían que ser aliados. Tenía que ser el primer paso en la construcción del red de civilizaciones olvidadas que podría ayudar a proteger a Alari y, finalmente, derrocar la influencia de el Consejo Galáctico. Estamos entrando en él. Calari Rich, Capitán Teniente Tanner, dijo, su voz irrumpiendo por encima de la de Aar. Pensamientos. Estaremos dentro del alcance de sus. La estación está a unos 30 minutos. Bien, respondió Elara. Creperitina. Iré con el Dr. Malin y LRA para hacer contacto. La estación Caldari estaba ubicada en un asteroide masivo oculto en él. Densos campos de escombros que formaban el borde exterior del alcance.
Era un lugar que pocos habían visto, y aún menos. Había entrado. Los Colder habían construido la estación debía ser una fortaleza, un refugio seguro del resto de la galaxia. Pero ahora, se convertiría en un punto de encuentro, un lugar donde podrían forjarse alianzas. Como él. El Endurance atracó con el Colder en la estación, y Lara no podía sacudirse la sensación de expectación que llenaba el aire. La estación estaba inquietantemente silenciosa, su metal oscuro. Muros que contrastan fuertemente con la vibrante energía del Endurance. Sintieron como si hubieran entrado en otro mundo. Uno que había sido olvidado por tiempo. El Dr. Milin y LRA se retiraron. El barco, sus botas resonando en él. Silencio en el hangar de la estación. Los Kalaldari los estaban esperando. Figuras altas y silenciosas envueltas en oscuridad. Túnicas, sus rostros ocultos tras máscaras, que reflejaba la tenue luz de la estación. Ara sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. La columna vertebral se le puso dura al acercarse, pero ella no. Que se note. Este fue un momento crucial. El líder de Colder dio un paso hacia adelante, con la máscara ocultando su expresión. Pero su voz era clara y firme. Tú. Son la capitana Elara Miles de Resistencia, dijo. Y tú traes la Alfairi hasta nuestra puerta. ¿Por qué? Elara se mantuvo erguido, enfrentándose al líder de Colder. Mirada. Venimos a ofrecer una alianza. Los Alfairi no son enemigos de la galaxia. Son supervivientes, y juntos podemos reconstruir lo que se ha perdido. El Consejo Galáctico ha abandonado a muchos carreras, y es hora de aquellos que tienen. Nos hemos olvidado de permanecer unidos. Necesito tu ayuda. El líder de Kalari guardó silencio un instante, su mirada recorrió sobre Lyra, que estaba de pie junto a Elara, ojos plateados que brillaban tenuemente. El Alair. Son peligrosos, dijo finalmente, una voz que transmitía una advertencia. Ellos estaban una vez poderoso, y ese poder podría utilizarse fácilmente de forma indebida. LRA dio un paso al frente. Su voz, tranquila pero firme. No tenemos interés en la guerra. Nos han traicionado y abandonado. Nuestro único objetivo es reconstruir y vivir en paz si se nos permite. El líder de Colderí la estudió durante mucho tiempo. Un instante antes de asentir lentamente. Muy bien. Escucharemos su oferta, pero, entiéndalo, si queremos unirnos a ustedes, no actuaremos sin precaución. El ayuntamiento tiene ojos en todas partes y el alcance es largo. Necesitaremos ser estratégico. El corazón de Aar se aceleró con alivio. Los Kaldari estaban de acuerdo con ayudarlos, pero ella también conocía el camino. Lo que estaba por venir no sería fácil. La galaxia. El ayuntamiento no los dejaría ir tan fácilmente. Inadvertidos. Y los Kaldari, aunque poderoso, sería igualmente vulnerable a la ira del Consejo, como lo eran los Alari. Lo entendemos, dijo Elara. Estamos preparados para movernos con cuidado. Nuestro objetivo es para crear una red de olvidados. Civilizaciones, aquellas que han sido abandonados por el Consejo. Juntos, nosotros. Se mantendrá firme. El líder de Colderí retrocedió, levantando la mano en señal de respeto. Gesto de respeto. Que comience entonces. Trabajaremos con usted, Capitán Miles. Pero debes estar preparado. El Consejo. No lo perdonaremos. Vendrán. Para nosotros, y vendrán con fuerza. Elara asintió, su determinación creciendo. Más fuertes. Estamos listos. La resistencia y su tripulación protegerá el Alfari. Nosotros lo haremos. Protegerte. Mientras el líder de Colder se giraba para indicar a su pueblo que comenzara preparativos para la alianza, Ara
Intercambió una breve mirada con el doctor Melan. Y LRA. Habían dado un paso de gigante. Hacia adelante. Pero el viaje estuvo lejos de ser. Se acabó. Los Caldari podrían haber estado de acuerdo. Únete a su causa, pero el verdadero desafío. Lo que estaba por venir. Encontrar más aliados. Preparándose para lo inevitable del Consejo. Represalias y garantizar que el futuro de Alair no sería borrado por las mismas fuerzas que los habían abandonado. La galaxia estaba a punto de cambiar, pero Ela. Sabían que su lucha sería larga y difícil. Ella había visto las consecuencias de oponerse al Consejo antes. Pero esta vez no estaba sola. Tiempo en que tuvieron la fuerza de olvidados tras ellos. La tormenta era la reunión, pero Elara estaba lista para enfrentar. Lo abordó de frente. La alianza había crecido más fuerte, y Elara sintió el peso de lo que estaban a punto de hacer. Con él, ahora que Colder estaba de su lado, tenían un poderoso aliado de su lado. Pero ellos sabía que lo más difícil aún estaba por venir. El Consejo Galáctico no lo permitiría. Ellos triunfan sin luchar. La advertencia había sido clara. Si no lo hubieran hecho, dejen de ayudar a los Alair. Habría consecuencias. Y Elara podía sentir eso. Esas consecuencias no tardarían en llegar. Endurance y la estación Kalari habían. Se convierten en el corazón de su funcionamiento. El equipo trabajó incansablemente utilizando el oculto. Tecnología Alteri para fortalecer su posición. Sabían la energía que tenían. Aprovechar esta información podría cambiar el equilibrio de poder en la galaxia. Y si pudieran aprovecharlo al máximo, podrían proteger no solo el altar, sino todas las civilizaciones. El Consejo había abandonado. Ara caminaba de un lado a otro. Puente de mando del Endurance, mirando. Ella siempre había contemplado las estrellas. Creía en el potencial de la humanidad. Y la fortaleza de aquellos que habían sido. Pasaron desapercibidos. Pero ahora, mientras se preparaban para lo que podría ser la batalla final contra el Consejo, ella sintió la plenitud, el peso de su misión. No eran. Ya no solo luchamos por Alfairi. Estaban luchando por el futuro de todas las razas olvidadas de la galaxia. Capitán, hemos recibido una transmisión del Consejo Galáctico. Teniente. Tanner dijo, con la voz llena de tensión. Quieren hablar contigo. Ara respiró hondo y asintió. Ya lo esperaba. El ayuntamiento no lo haría. Que operen en paz por mucho tiempo. Más tiempo. Ella hizo una señal para. Se activará el sistema de comunicación. La pantalla parpadeó y lo mismo. Representante que los había amenazado. Antes apareció en la pantalla. Capitán. Miles, la voz del representante era. Frío. Has cruzado una línea. El Alfari. Son una amenaza para la paz de la galaxia. Y sus acciones han puesto en peligro a estabilidad de toda la región. Te he dado la oportunidad de parar. Pero lo has hecho. Ignoraste nuestra advertencia. Ahora te enfrentas a consecuencias. Ara conoció a. Los representantes miran fijamente sin pestañear. Nosotros no somos los que amenazamos la paz. El Consejo abandonó a Aluri y innumerables otras civilizaciones. Nosotros somos, dándoles la oportunidad de reconstruir, de vivir en paz. Los has ignorado demasiado tiempo. Largo. La expresión de los representantes permaneció inalterable. Cesaréis todo. Operaciones de inmediato o seremos obligados a actuar. La resistencia es rodeados por las fuerzas de la galaxia. Consejo. Ríndete ahora y podríamos. Te lo perdono. El corazón de Elara se aceleró, pero la voz se mantuvo firme. No lo haremos. Rendición. Los Alfairi se merecen su oportunidad de resurgir, y no lo haremos. Retírense. Si quieren detenernos, tendréis que destruirnos. Los representantes entrecerraron los ojos, y la transmisión terminó.
La tripulación permaneció en silencio tenso, sabiendo que era el momento de hablar. Había terminado. Vendrán a por nosotros, dijo en voz baja el teniente Tanner. Nos superan en número, capitán. Necesitaremos toda la ayuda posible. El Ara asintió, con la mente ya en marcha. A través de sus opciones. Ya lo habían hecho. Se puso en contacto con más civilizaciones. Razas olvidadas que el Consejo había ignorados u oprimidos. Algunos sabían. Respondió, ofreciendo su apoyo, pero ahora necesitarían unir esas fuerzas y permanecer juntos. No podían permitirse. No podemos esperar más. Haremos nuestra. Quédate aquí, dijo Arya. Ya lo hemos hecho. Preparó la tecnología Alteri y la Colder ha reforzado nuestras defensas. Nosotros. Solo tienes una oportunidad. El doctor Malin entró. La sala de mando, su expresión. Determinado. El núcleo energético de Alteri es listo. Es potente. Pero necesitaremos. Ten cuidado. Si usamos demasiado, podría. Será contraproducente. Bueno, asumimos ese riesgo. Ahara, dijo, volviéndose hacia su tripulación. No podemos. Que el Consejo borre a Alters. Futuro. Hemos llegado demasiado lejos. Como él. Resistencia preparada para lo que viene. En la batalla, la tripulación trabajó rápidamente para fortificar su posición. Los Calderi ofrecieron su tecnología avanzada y, juntos reforzaron la estación. Defensas, preparándose para una pelea que podría cambiar el destino de la galaxia. Pasaron las horas, y entonces llegó el primero. Señales de la llegada del Consejo. Una flota. Aparecieron barcos en el horizonte. Sus oscuras formas atraviesan la vasta vacío del espacio. El corazón de Hilar se aceleró. Pero ella no se inmutó. Esto era el momento para el que se habían estado preparando. La batalla fue feroz. La flota del Consejo era grande y sus barcos estaban equipados con la última tecnología. Pero él, Endurance, tenía algo que ellos no. Coalición de razas que habían sido olvidados, todos luchando por lo mismo. Causa. Los sistemas de armas del Colder eran poderosa, y la energía oculta del Alter. La tecnología les dio una ventaja que nadie lo habían previsto. Juntos, contraatacaron contra las fuerzas del Consejo, sosteniendo su territorio. Pero la lucha no fue solo eso. Se trataba de potencia de fuego. Se trataba de unidad. Por cada barco que se hundía, había más viniendo en su ayuda. Barcos de tierras lejanas. Sistemas estelares, naves de civilizaciones. Que había sido ignorado durante mucho tiempo. Kalari, el Alfairi, los humanos, todos. Ellos se mantuvieron unidos contra un común enemigo. Mientras la batalla continuaba, Ahara estaba al mando, guiando el Endurance. En medio del caos. Ella nunca se había sentido más seguros de su misión. El futuro de la galaxia dependía de ellos. Y no fallarían. Al final, las fuerzas del Consejo se vieron obligadas a retirarse. No pudieron resistir al Frente Unido de las razas olvidadas. La resistencia había mantenido su posición, y el Alfairi sobrevivió, como el último del Consejo. Los barcos desaparecieron en la distancia. El Ara se giró para encarar a su tripulación. La batalla había terminado, pero el trabajo aún no había terminado. Comienzo. Los Alteri reconstruirían, y con la ayuda de sus nuevos aliados, forjarían un nuevo futuro. El Ara sonrieron, sabiendo que habían hecho la historia. La galaxia había cambiado, y las razas olvidadas habían encontrado su lugar. Una vez